Continuamos con su espacio País Semanal. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Les invito así de manera cariñosa a que siga nuestras redes sociales y se entere de todo lo que compartimos por ahí. También estamos en vivo por Radio República TV. Por ahí puede comentar y hacer sus aportes a la conversación, a estas noticias que compartimos con todos ustedes. Bueno, continuamos con las informaciones y en esta oportunidad estaremos hablando de RD Vial. Quizás ustedes han escuchado de esta propuesta que la impulsa en gran manera el Ministerio de Obras Públicas. En esta ocasión compartían un número en donde los usuarios de las distintas avenidas y carreteras podrían expresar sus inquietudes, emergencias durante el trayecto, pues ahora hay una modificación, yo creo que mucho más simple para las personas a la hora de entablar una conversación con la asistencia, y es un código o un número, es el 511. Por ahí, si usted va en carretera, si tiene alguna emergencia de un neumático, falta de aceite, que su vehículo no presenta las condiciones necesarias, pues entonces usted puede marcar al 511, que sustituye al 829-688-1000 como canal oficial de contacto de servicio integrado a la asistencia vial, operando por la Comisión Militar y Policial, Comipol, explicó la entidad en una nota de prensa. No sé si ustedes han viajado al Cibao, al sur, y han tenido que usarlo o lo han visto. ¿Qué ustedes opinan de esta propuesta? Mira, yo creo que es una propuesta interesantísima. Solamente quiero hacer una sugerencia a RD Vial. Mira, normalmente los bancos y alguna aseguradora, cuando tú sacas una cuenta, te mandan un mensajito que tú con un aporte mínimo, tú puedes tener un seguro de tu vehículo para ese tipo de cosas. Yo creo que no sé si a usted le ha pasado, ¿no? A mí me pasó que mira, con 75 pesos que te vamos a descontar de su cuenta. En el 11. Ustedes, cualquier cosa que usted necesite, ya nos puede llamar y nosotros le resolvemos como un seguro. Entonces, como RD Vial está haciendo ese trabajo de manera gratuita, ¿no? Sí, gratuito. Yo creo que así como hacen en los hospitales públicos, que cuando va una gente con seguro, esa nómina se le pasa al seguro y se hace un descuento. Yo creo que RD Vial debe hacer eso mismo con los seguros de vehículos. Si tiene un vehículo que está asegurado, que el seguro le pague a RD que el seguro Vial. devuelva Ajá, sí. la inversión que hizo RD Vial para que el sistema se pueda Exacto, mantener ya te y entiendo. pueda dar mayores beneficios, porque a medida que RD Vial, a través de esa vía, que es un beneficio de los ciudadanos, ¿no? Pero si yo te estoy supliendo una necesidad que te corresponde a ti como asegurador, debes revertirme ese beneficio a mí, así como cuando tú compras una medicina y después se lo reporta al seguro para que te Exactamente, reembolse el dinero. entonces reembolsa ese dinero a RD Vial, entonces RD Vial puede dar mayor cantidad de beneficios y puede darle soporte a esa persona. Solamente pensé eso, cuando vi la noticia, pensé en esas posibilidades para que RD Vial a través de su línea 511 pueda ser más efectiva, además tenga algún tipo de remuneración, ¿no? Y pueda hacer más robusto ese servicio tan necesario, que precisamente donde tuvo un momento más luminoso fue en el gobierno pasado con el antiguo ministro de Obras Públicas, que ahora se pretende candidatear a través del Partido de la Elección Dominicana, que es el señor Gonzalo Castillo, que en esta semana... Creo que fue su proyecto madre, o sea, cumbre. No es de él, eso no es de él. Realmente él le dio brillo, un poquito de brillo y se le Se le identificó adjudicó mucho. a él, ok. Porque una de sus compañías que él desarrolló tiene un servicio parecido a esto, se lo llevó hasta la carretera. Pero vamos entonces con la posibilidad de que el señor Gonzalo Castillo, según dijo el diputado que va a ser su jefe de campaña, decidió finalmente lanzarse al ruedo político, ¿no? A pesar de que tiene en la justicia dominicana un caso de corrupción que todavía no no ha llegado a lo que se conoce en justicia, al caso finalmente juzgado, irreversiblemente juzgado, ¿no? Que cumple todos los procesos hasta que finalmente llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver cómo el tablero político se va desenvolviendo, porque ya el mismo PRD tiene varios candidatos que han mostrado su interés de participar en las elecciones, y realmente hay una situación con los candidatos internos del PLD con relación a ese caso, que se entiende que tiene mucha ligación al actual presidente del PLD, que es el señor Danilo Medina, y entienden que puede haber algún tipo de interés del presidente del PLD hacia esa persona. Entonces los otros candidatos tienen una especie de requemor. Ojalá que esta situación no divida más de lo que se ha dividido, porque realmente el PLD se ha vuelto chiquitito en relación a lo que era.
Y si se vuelve otro fraccionamiento, yo creo que no lo soportaría. En una ocasión oí decir precisamente a uno de sus dirigentes, por ejemplo, le pongo este ejemplo, cuando estaba el PRD, el PLD y el Partido Reformista, que eran las tres fuerzas mayoritarias del siglo pasado, yo entendía que esos partidos eran Eterno. eternos. Sin embargo, dos de esos partidos han prácticamente desaparecido del sistema de partidos. El PRD Y el Partido está ya Reformista. fuera de los partidos mayoritarios. El Partido Reformista siquiera. Entonces, ojalá el ciclo de vida del PLD, por un mal manejo de su presidente, que yo creo que cada vez muestra menos condición de liderazgo para dirigir un partido de esa categoría, donde hay tanta mente brillante. Yo creo que haría un muy buen papel si pudiera delegar esa función en otra persona para que ese partido pueda reflorecer, porque realmente fueron 20 años y que yo creo que fue de beneficio para el país, 20 años de mucha estructura social, política y económica que hicieron que el país avanzara y que sería un golpe mortal a la democracia, que un partido con esas condiciones desaparezca por un mal manejo en su liderazgo. Sí, porque puede aportar a la política dominicana, porque de hecho aquí por eso está la democracia, porque tú tienes la oportunidad de en buena forma hacer buena política y eso mantiene, digamos que el dinamismo social. Partido fuerte, no es dan como democracia fuerte. Exactamente, no es como que tuvo su tiempo, hizo sus aportes y desapareció. Yo creo que la competencia sana es que ellos sigan ahí, que presenten candidatos con potencial, porque en ningún momento al PLD se le dice, bueno, ya tú agotaste tu tiempo, simplemente que haya una renovación de nuevas caras con nueva mentalidad que puedan aportar al país, porque en mi caso yo no tengo tema con un color, yo tengo temas con candidatos que ya agotaron su proceso, que simplemente yo creo que no tienen más que aportar y que tienen que darle chance y oportunidad a nueva generación con visión y que se adaptan a las políticas que estamos viviendo actualmente. Pero es algo que el PLD yo creo que no ha entendido todavía. No tanto el PLD, porque dentro de la dirigencia del PLD hay muchísimas personas que valen mucho. Esto me refiero al expresidente de la República, Danilo Medina. Yo pienso que cuando tú tienes una fracción tan fuerte dentro de tu partido, tú debes de revisarte mejor y saber cuándo es el momento de retirarte para darle oportunidad a otra generación. No es que te retire, tú puedes ser asesor, tú puedes estar ahí acompañando, pero no ser el presidente o estar imponiendo candidatura, porque conocemos cuál fue el porcentaje que sacó el exdiputado y es alcalde de Santiago, Abel Martínez. Entonces yo creo que eso fue un aviso de que las cosas no andan muy bien dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y con esto, según Gustavo Sánchez, le dijo eso al Listín Diario, de que Gonzalo Castillo quiere buscar la candidatura dentro del PLD para poder ser candidato presidencial para el 2028. Hay que pensarlo muy bien. Gonzalo Castillo es un hombre carismático, pero vamos a ver hasta dónde llega ser carismático Gonzalo Castillo cuando dentro del PLD hay tanta división y precisamente en varias provincias y distritos municipales han renunciado varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Una parte se van para el PRM, otra parte se fueron para la Fuerza del Pueblo. Entonces hay que analizar profundamente hasta dónde va a llegar Danilo Medina. Tú sabes que el término aceptó, cuando veo la publicación de que Gonzalo Castillo aceptó, me da a pensar de que más que una decisión de Gonzalo, fue un convencimiento de que él fuera candidato y sinceramente yo veo más a Gonzalo como un ente económico dentro de una candidatura más que un candidato potencial, porque no simplemente aquí vamos a hablar de la parte económica. Nosotros necesitamos a un representante de que sepa dominar temas, no necesariamente de que sea un buen orador, porque hemos visto casos de presidentes que no son los mejores a nivel de comunicación, pero sí tienen esa presencia, esa determinación, esa toma de decisiones, que simplemente en Gonzalo no se ve o simplemente no ha permitido que la población conozca eso de él. Y el tú lanzarte como candidato implica muchas cosas, hacer un trabajo social, llevar una carrera política, estar en diferentes posiciones que
la población pueda ver tu desenvolvimiento y tu capacidad. Entonces, en base a eso, yo creo que ahí sí se puede ver que tiene condiciones para ser un candidato presidencial. Exactamente, yo creo que también, escúchame, yo creo que también que él debe de primero enfocarse en los asuntos judiciales que ahora mismo está atravesando antes de comenzar una batalla por una candidatura. Él debe aclarar muchísimas cosas que está en manos de la justicia, sea culpable o inocente, pero yo creo que él debe enfocarse en eso y cuando se resuelva esa situación, pensar en una candidatura, aspirar a una candidatura para ser el candidato para el año 2028. Y precisamente el mismo diputado, Gustavo Sánchez, que fue quien dio la voz Ajá. de alerta, ¿no? De que el señor Gonzalo Castillo quería postularse o ser aspirante a la candidatura del PLD para el 2028. Él en esa misma locución que dio a los periodistas decía que el Partido de la Fuerza del Pueblo estaba sacando parte de su dirigente y que eso no era algo sano para una futura alianza de cara al 2028. Esa pregunta se la hicieron al senador del Distrito Nacional, el señor Omar Fernández, y el joven, porque señor no es joven. Pero va el para joven señor, Omar. vamos a adelantarnos a los hechos. tú ves Omar, sí, pues ya tiene casi 35 años. Tiene que Así. ponerse un poquito de botox acá. Ay, la No, política. no. Yo, No, la política acaba con la gente. Sí, porque Leonel entró muchachito y salió viejito. Miren, una respuesta que dio el señor, el senador Omar Fernández, que a mí en lo personal, digo, cada vez más me está ganando el hombre con su inteligencia y finura en las cosas que plantea. por eso es. Cuando le preguntaron qué entendía lo que había dicho Gustavo Sánchez sobre la rivalidad y sonsacar a algunos dirigentes del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, él dijo esta palabra: yo del PLD solamente tengo agradecimiento, porque en la boleta del PLD hubo 80,000 personas PLDistas que votaron por mi candidatura a senador. Por lo tanto, del PLD yo solamente tengo agradecimiento. Una respuesta que yo la veo muy madura, muy sopesada y muy inteligente, porque sin discutir con los PLDistas le está diciendo: ustedes son interesantes porque ustedes representan parte de la gente que yo represento aquí en el Distrito Nacional. Y no solamente del PLDista, también de los PRMistas que no aceptaron al candidato que le impusieron, a Guillermo Moreno, y por ende votaron por Omar Fernández. Yo creo que debe agradecer a los dos partidos que votaron por él. Sí, pero en lo que digo yo. Lo que fueron por No, la pero alianza. esa respuesta tiene doble filo. Lógico, inteligente, pues digo que fue muy inteligente. Muy inteligente. Ahora, lo que fueron aliados aquí en la capital fue el PLD y la Fuerza del Pueblo. Por eso él agradece. Además, que le saca un poquito la vuelta, porque realmente cuando el barco se está hundiendo, todos salen. La gente trata de buscar una tabla donde agarrarse, ¿no? Porque Leonel Fernández salió cuando el barco se estaba hundiendo. O lo sacaron, yo no sé cuál de los dos. No, él se fue porque bueno, él se fue. No dieron más opciones. Si había opción a mí que él se valía algo. No le dieron más opciones. Pero mira, realmente el PLD es un partido que le ha dado muchas cosas buenas al país. Y es lamentable que por una mala dirección a su comité ejecutivo, al comité político, realmente deben sentarse con la cabeza fría y hacer una especie de cónclave. No salir de ahí hasta que se pongan de acuerdo, porque no podemos dejar que el PLD desaparezca del sistema de partido político, porque es necesario ese trípode de la mesa, es necesario. Una oposición fuerte hace que un gobierno sea fuerte, porque se crea un equilibrio. Cuando solamente hay dos partidos que combaten por la presidencia realmente, y el presidente se siente muy a la libre de hacer cosas porque prácticamente no tiene oposición, entonces tiene que haber una oposición fuerte. Y realmente dentro del PLD hay mucha gente preparada, una juventud que viene subiendo como una especie de segunda generación, que son los hijos de los políticos, que podemos citarlo. Yo creo que ahora viene por ahí viene andando para el 2032 o 2038,
vamos a tener una camada de jóvenes políticos, normalmente hijos o nietos o relacionados de los presidentes, candidatos, diputados, regidores, que vienen formándolo, porque ellos sí forman a su gente, mientras ellos no le dan posibilidad al pueblo. Pero los políticos están formando a esos muchachitos que tú lo ves que con 20 y pico de años tienen una cabeza tan bien amueblada que no puede haber Sí, sido... John, pero ellos, sus hijos están tomando la decisión de ser candidatos, no porque necesariamente el de abajo no quiera estar ahí y ser una representación para los pobres. Se le limita mucho a una persona que venga desde abajo, sin recursos, ser candidato, digamos, a lo más bajito, que es a ser regidor. Eso es lo que estoy diciendo precisamente, que tienen esa ventaja, porque Exacto. cuando tú tienes una posición ventajosa, que tú tienes una buena posición económica, tienes contacto con los poderes, tú sabes dónde poner a tu hijo para Papi que te va presentando, llevándote. para que vaya a estudiar a la Sorbona de París, o para que vaya a estudiar en Berkeley, para que vaya a estudiar en la mejor universidad Harvard, de Estados en Unidos. Entonces, Colombia. Entonces, cuando esos muchachitos vienen, que nadie los conoce, porque esos muchachos hasta que no lo sacan, lo crían en una cosa, lo que realmente tienen condiciones, ¿no? Porque hay algunos que se desvían por otra vía y son peores. Sí, pero los que tienen condiciones realmente son una lumbrera. Por ahí vienen los hijos de los exfuncionarios y los de ahora, que tú lo ves, que son muchachos que tienen otra mentalidad. Pero te voy a confesar algo y pertenezco a esa generación que va a subir. Tengo miedo, porque el nivel de ambición que vienen esos candidatos jóvenes es fuerte. Y si estamos viendo casos de corrupción actualmente que son entramados y difíciles hasta de entender, no me quiero imaginar con lo que me voy a topar después de un tiempecito ya de edad. Porque realmente la ambición y el deseo de pertenecer, porque se está enseñando una política, no una política social de ayudar a los que lo necesitan, se está enseñando una política de que yo llegué aquí, yo voy a acaparar lo más que pueda, esto me pertenece, voy a derrochar. Sin embargo, la idea debería ser otra. Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero vamos a cifrar nuestras esperanzas. A que cuando esta generación, ya que viene del siglo pasado, que todavía tiene mucho que aportar todavía, porque no podemos, el hecho de ser joven no es una condición sine qua non para ser una gente, ni para estar preparado, ni para ser lo mejor del mundo, sino yo creo mucho en esa combinación que decía Pella Gómez, que es lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, ¿no? Esa combinación funciona. Bueno, y exactamente hay muchos de los funcionarios que están haciendo buen trabajo, porque, por ejemplo, está David Collado, está Yayo San Lobatón, hay muchísimos, y dentro de la oposición también. Entonces, pero hay una más joven de esa generación. Sí, que van a seguir. Esto se podría dividir en 3 generaciones si lo vemos así. Sí. Está esa camada, pero hay una de, digamos, o sea, hay muchos, ahora mismo no me llegan los nombres, pero se puede dividir en tres grupos, y el último es al que yo me refiero, que estaría Omar Fernández. No, también se menciona al hijo de Carolina, que trabaja en la presidencia de la República, que se casó recientemente. Está Fellito Suberví. Está Fellito Suberví. Esa camada, es decir, hay un Robertico Salcedo. El hijo del fallecido Orlando Jorge Mera, Orlandito Villegas, que son parte de la camada que va a seguir o que sigue actualmente la política. Y yo creo que ya para hacer gente, que realmente es más beneficioso que perjudicial. Yo creo mucho en la responsabilidad que significa tener sobre tus hombros el peso de un padre con reconocido. Eso tiene un peso. No, claro, claro. Por ejemplo, yo vengo de una generación con un padre que cuando yo entré ya tenía un nombre ganado. Y yo siendo muy niño me propuse superarlo sin decírselo a nadie. Es decir, si mi padre es bueno y tengo que ser mejor. Y modestia aparte, creo que en cierta forma he cumplido con ese propósito. Y yo creo que todo padre debe aspirar a que su generación próxima, de su consanguínea, ¿no? Su sangre real, siga en un proceso de mejora para que el país, en esa misma condición, el país también mejora, ¿no? Y yo creo que esa generación que viene de esos grandes nombres que fueron figuras cumbres en el siglo pasado y en este también, tienen un compromiso familiar para hacerlo bien. Sin embargo, yo creo como que eso no es tan lineal, porque hay casos, podemos ver el caso de Omar Fernández. Tú pudieras decir que Omar tiene, digamos que un ejemplo, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad de demostrar que él no es Leonel Fernández. O sea, él viene arrastrando y cada vez que la gente puede, pues lo tacha, no, que tu papá no, y entonces también es algo que se arrastra. Hay que decir que Leonel es un candidato fuerte, que tiene condiciones políticas y demás, entonces la gente liderazgo espera, como ninguno.
la gente espera que Omar varios con también liderazgo. pueda No, heredar liderazgo es muy diferente a o ser actuar dirigente. Ahí podríamos tener un parecido. debate. Una cosa es tú ser dirigente de un partido o tener la administración de un ministerio que te da liderazgo, pero tú ser líder y lo demostró, mira, y yo no soy, yo trato de ser lo más objetivamente posible, pero la figura de Leonel Fernández, algún día los sociólogos, los psicólogos ya tienen que sentarse a estudiarla. Yo quiero que él me Sentarse a estudiarla. dé un par de tips de cómo salir Salir de, ileso. no, claro, salir ileso y además de todo, de andar en un cepillito a estar ahora mismo. Yo Bueno, quisiera Leonel que me tiene, dé par de tips. mira, el hecho de tú nacer en Villajuana, ir a Estados Unidos en los momentos que los latinos estaban en la era de los Dominican York, venir al país, llegar a ser profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siendo prácticamente un muchachito, ser dirigente del PLD en ese momento, que Joaquín Balaguer y vos le levantaran la mano para que fuera candidato, ser presidente por 12 años y salir con el prestigio que tiene hoy Leonel Fernández, no se repite en el país jamás en la vida. No se repite. Tú nacer en Villajuana para ser presidente, eso no se repite. Yo creo Bueno, que, bueno, Vamos a buscar varios científicos para que nos cada quien tiene den su historia exactamente y el cada, valor a ella. Y exactamente. debemos, como clase social que no somos millonarios, reconocer eso. No reconocer eso es realmente no es No, sano. pero claro que se Eh, reconoce el aporte que ha dado Y además, gracias al políticamente. respeto, yo quisiera que tú fueras, y lo digo porque yo conozco personas que han viajado con Leonel Fernández junto ahí. Bueno, te puedo citar el caso de Freddy Verajoy, que cada vez que iba a un viaje, Leonel lo invitaba. Don Freddy, ¿tú quieres acompañarme en este viaje? Y cuando Freddy llegaba al canal después de esos viajes, dice, señores, hay que saber quién es Leonel Fernández fuera de este país. Es un lujo. Realmente Bueno, donde quiera que va de visita con presidente, con reyes, con lores, donde quiera es don Leonel Fernández. Aunque nosotros aquí no lo podamos reconocer hasta que, como dice el refrán famoso, los latinoamericanos reconocemos nuestros grandes hombres cuando son nuestros grandes muertos. A lo mejor no bueno, lo conocen tanto como nosotros. Bueno, en realidad hay muchísimos políticos de valores Lo que conoceremos seguro. han aportado muchísimo a nuestro país. Leonel Fernández, Danilo Medina, Joaquín Balaguer, el propio Luis Abinader, Juan que es Bosch. el presidente, Juan Bosch, que es el presidente, Luis Abinader, el presidente actual de nuestro país, República Dominicana. Y cambiando de temas radicalmente, vamos a hablar de la alcaldesa Carolina Mejía, que el pasado domingo comenzó lo que fue la entrega de mochilas y cuadernos, alrededor de 22.800 kits escolares se entregó en el Distrito Nacional, donde se recolectó más de 15 millones de botellas plásticas. Asimismo, vemos las imágenes. Hice un recorrido por esa área el domingo y la cantidad de botellas plástica que se recaudó era algo increíble, más de 15 millones. Con esta cifra se rompe un récord donde completando los proyectos anteriores de recogida de botellas plásticas, llega a 33 millones de botellas ya sacadas de la calle. Muy buena iniciativa por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, junto al director de aduana, Yayo San Lobatón, que también se unió a este maravilloso detalle de poder descontaminar lo que es el Distrito Nacional de las botellas plásticas, que son un dolor de cabeza en nuestro país y también aquí en la ciudad, el Distrito Nacional. La felicitamos por esta buena iniciativa y también reconocer de que el Ayuntamiento del Distrito Nacional está siempre en el área del malecón con brigadas junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recolectando las botellas plásticas. Y eso quiere decir que con esa cantidad que se recolectaron debemos tener conciencia, debemos abrir los ojos porque no podemos seguir así. Fueron más de 15 millones de botellas plásticas recogidas en ese preciso momento, que es una cifra récord. Y ahorita, cuando hablábamos de la segunda generación, se nos olvidó mencionar a Carolina. Ah, sí, Carolina Mejía, sí. También pertenece a esa generación. Mencionamos al hijo, pero no la mencionamos a ella. Y realmente en esa posición que tú dices,
yo quiero hacer un llamado a don Víctor de Asa, que es el presidente de municipios, porque yo creo que esa actividad debe hacerse de manera conjunta en todos los municipios y sindicaturas del país, de manera conjunta, el mismo día y a la misma hora. Y más o menos con el mismo propósito. Yo creo que Carolina eso debe llevarse, porque al hacerlo solamente en la capital del Distrito Nacional, muchos, Limita mucho. no, y que muchas personas que viven en los alrededores aprovechan para entrar a la capital, lo hacen a través de una persona que sí vive aquí porque le exigen la cédula para que sepan que es de la capital. Entonces, si se hace en todos los municipios y en todas las provincias a la misma vez, eso va a hacer que realmente haya una limpieza Que total. se sienta. Sí, Que se siente el peso. Exactamente. Eso solamente fue en el Distrito Nacional. Si tú te imaginas que eso se haga en Santiago, en La Vega, en Barahona, Hay que en el decir Gran Santo en Domingo. capitales, o sea, provincias, porque la contaminación también se refleja más en las capitales, o sea, en los pueblos donde en, mayor hay. en las provincias. Exactamente. Quizás Sí. no Y ir en la provincia cabecera también. No, y que también, Clara, no tenemos como esa conciencia de poder tener una botella plástica o un phon o una botella de vidrio. Te lo digo porque el domingo pasado yo estuve en Barahona y me dio una pena en el carnaval de Barahona, donde cuando tú caminabas encontrabas toda esa botellita plástica, todas esas botellas de vidrio, phon, tirado en la calle. Y lo que yo misma me pregunté fue, Dios mío, qué pena, porque esos pobres trabajadores del ayuntamiento son los que cogen pela con la inconsciencia de nosotros. Si usted tiene una funda, usted entra su botella plástica, su botellita de cristal, lo que usted tenga, y usted se lo lleva a su casa, y cuando llega a su casa lo tira al zafacón, porque también tenemos que pensar en el otro. El otro está trabajando. Es una inconsciencia y eso da pena. A mí me dio como una impotencia ver la cantidad de basura que dejaron. Entonces tú dices, pero Dios mío, por más que tú le hable en campaña, más que tú le digas, no puedes tirar la basura en esto, lo hacen como 1000 veces, es como de maldad que lo hacen. Sí, Entonces, es una pena. es una cuota de educación, porque hay que decir la verdad, eso influye mucho en la educación de cada persona. Exacto. Bueno, si usted quizás se está imaginando que puedan tener esos kits escolares, Sí. era una mochila con 6 cuadernos, un estuche con materiales, un set de reglas y un termo. Habían también esas personas que llevaban cantidades, pues recibían una tablet. Yo creo que el equivalente a ese kit podría ser Sí. una cantidad que los papás ya se iban a evitar gastar, porque los costos de los materiales para el nuevo año escolar sinceramente están sumamente elevados, y hay familias que no cuentan con las condiciones y el apoyo tampoco del Estado, porque hemos hablado ya anteriormente de situaciones en cuanto al suministro de esos gastables que utilizan los niños. Y yo creo que se aportan de ambos lados, se ayudan de ambos lados. Tú aportas al medio ambiente y yo como figura social o política también hago ese aporte económico a la familia, y que al final ese es un aporte para el Estado, porque tú estás ayudando a ese niño a tener un nivel de educación que se va a reflejar a largo plazo en el Estado. Y le alivia también los bolsillos a los padres, porque como dijiste anteriormente, los útiles escolares están bastante caros y eso es un alivio. Si consiguen esa cantidad de tanto de cuadernos, las mochilas, los lápices, la tablet, que es algo tan esencial para estudiar, eso le crea una facilidad a los padres. Y estamos con otra información muy importante donde el presidente Luis Abinader anuncia fue un nuevo puente flotante sobre el río Osama y dice que ya se encuentra en fase de diseño. Durante un encuentro con directores de medios de comunicación y líderes de opinión en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader anunció que la solución definitiva al provisional puente flotante sobre el río Sama ya se encuentra en fase de diseño. La importante vía comunica al Distrito Nacional con el municipio de Santo Domingo Este. Abinader reiteró que la construcción de esa vía es parte de las obras que se realizan con los fondos pagados por la empresa Visit Airport por la renovación del contrato de operación del aeropuerto Las Américas. El puente basculante conectará la avenida Francisco Camaño de Yo, antigua avenida del Puerto, con la avenida Malecón en Villa Duarte y sustituirá el viejo puente flotante que aún está en servicio. Muy buena noticia de que tendremos ya en fase de diseño el nuevo puente flotante.
donde es necesario, donde comunica al municipio de Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, una obra imprescindible para lo que vivimos aquí y pasamos todos los días por el puente flotante. Es muy buena información, gracias al presidente que anunció esta Esta buena iniciativa. gestión. Muy Déjame buena. apoyarte pedacito Ajá. para ir en la misma línea. ¿No? A la noche de anoche, el presidente de la República convocó a los líderes de opinión al Palacio Sí. Nacional y dio una especie de rueda de prensa, ¿no? Un Sí. poquito como la semanal, pero Sí. con gente más especializada. Y ahí en esa rueda de prensa anunció la construcción del monorriel. Ujú. El Ah, sí, monorriel sí. que sería un complemento del sistema de metro y teleférico que iría desde la Máximo Gómez con No, va a Kennedy incluir, y las Américas también va a incluir. hasta las Américas, sí. Entonces, son 6, es un proyecto que se hará Ajá. en 3 etapas diferentes, ¿no? Pero la primera etapa es la que va desde la Gómez con Kennedy hasta las Américas. Yo creo que es un proyecto que complementa lo que yo le decía, no sé si recuerdan la semana pasada, que el problema de tránsito es un problema estructural y los problemas Sí. estructurales se resuelven con soluciones estructurales. Esas sí son soluciones, porque realmente el concepto del metro y teleférico ha sido un proyecto exitoso y darle continuidad a ese proceso hasta que la capital, el Gran Santo Domingo, tenga todo su sistema de metro, teleférico, monorriel y que el pueblo llano pueda moverse a través de Y eso, elegir todos esos tener- procesos, Exactamente. reduce los tapones, entonces el que quiera comprarse su carrito para andar paseando por la capital también Claro, tenga la lo opción de hace. hacerlo. Entonces, esas son soluciones reales. Creo que ese tipo de soluciones estructurales que resuelven un problema de manera definitiva, porque con cambiar No de se izquierda a derecha soluciona. no creo que eso solucione el No. problema. Y la experiencia nos ha dicho eso. Ahora, con soluciones de este tipo, sí se resuelven, porque ya el metro demostró, y los teleféricos, que es una solución real que mueven cerca de 500,000 de personas diarias. Y ahora Sí. con la extensión de los Alcarrizos, moverán yo creo que alguna 500,000 más. Exactamente. Bueno, el sistema atravesará desde el puente Juan Carlos en las Américas hasta la 27 de febrero. Eso será el nuevo monorriel de Santo Domingo, un proyecto clave para la movilidad del país y bueno, de Santo Domingo. Es muy importante esas obras porque facilita de una vez y por todas los jodidos tapones que nos tienen a nosotros a coger un camino, aunque se hacen Esfuerzos. esfuerzos que son para mí de corto plazo, no de largo plazo, porque al final siguen los tapones y eso, que por lo menos yo viajo todos los días en el transporte del trabajo y en el área del malecón hay un ligero, una ligera solución a los tediosos tapones, pero vamos a esperar en estos días que las clases entren en lleno. ¿Qué va a pasar? Porque comenzó el año escolar, pero solamente dieron 3 días de clase porque los profesores están en un congreso o algo parecido. cosa? No entiendo. Siempre, todos yo no estos días entiendo, es y que que- yo no entiendo. En estos días Yo no hizo un entiendo. estudio, creo que fue Ligia, estaba buscando aquí, No Ligia entiendo. Amada Melo de Cardona, y dentro de los problemáticas que tiene que resolver la educación dominicana, uno de los problemas que debe ser la solución es el sindicato de maestros. Es decir, no es entendible que el sindicato de maestros esté dentro de los problemas que impide el desarrollo de la educación en la Óyeme. República Dominicana. Es decir, cuando se hace un legajo de las situaciones que está sufriendo la educación para poder avanzar, Un obstáculo, uno de los ADP. obstáculos que hay es el ADP. Eso es increíble. No, ellos hacen sus congresos, hacen sus huelgas, hacen sus marchas, hacen lo que sean desde que comienza el año escolar. Si usted va a hacer un congreso, si usted va a hacer lo que sea, usted lo puede hacerlo un fin de semana o lo puede hacer cuando no hay clase, pero precisamente para que tengan una presión al Ministerio de Educación, entonces tú dices, tú lo que haces es Le que quita calidad al no, sistema y educativo. descuadra a los padres, porque los padres hacen su agenda. Hacen su agenda de que, bueno, voy a llevar al niño al colegio, sale a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, ya yo sé por dónde. Pero cuando tú le vienes a decir, solamente son 3 días de clase porque hay un congreso, son 3 días de clase porque hay una huelga y muchas veces se pasa la semana entera Pero y no dan esos clase. congresos, ¿a dónde llegan? No, Porque pero- No sé. Oye, yo este no caso. veo el reflejo de esos congresos. Oye, este caso. Creo que fue en San Francisco de Macorís, no sé, no, estaba buscando la fecha exacta. En estos días,
había un rifirrafi entre En Bonao, en Bonao, entre un dirigente del ADP y otro del ministerio, ¿no? Que tenían una situación personal que fue a parar hasta la justicia. Entonces, los profesores de Bonao paran la clase para ir a dar apoyo a su compañero profesor. Es decir, un problema personal de dos personas, vamos a decir que hasta un chisme que llegó hasta la justicia, hizo que se pararan las docencias porque ellos querían darle apoyo a su compañero que estaba en Ya un de problema. ahí usted ve que es un relajo. Sí, mira, eso afectó la medida de Bonao, afectó a 27,000 estudiantes y la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP no responde a una reivindicación, sino estrictamente sindical, sino al respaldo de una causa personal, como dijo John, sobre una solidaridad con su presidente Raúl Martínez, citado ante la justicia por una querella de difamación e injuria. No, esto solamente pasa aquí en este país. Óyeme, parar una clase, una docencia y afectar a 27,000 estudiantes es una falta de respeto Sanciones, yo creo que debería al haber sistema de educación del país. El Ministerio de Educación tiene que ponerse manos duras con estos profesores, porque usted no puede dejar un aula y dejar a más de 27,000 estudiantes sin esa preciada joya que es la educación, simplemente por apoyar algo personal de usted. Si en este país existiera lo que es la justicia en esa área, ese profesor fuera suspendido y amonestado, porque esto no puede ser posible. Pero válgame Dios, usted, no, déjame ir al colmado, déjame suspender la clase, que esto no sirve. No, no puede ser posible. Pero vea acá, Y John ningún García. sindicato que se respete debe apoyar eso. Ningún sindicato que se respete. Yo creo que la ADP debe hacer un mea culpa, pedir disculpas al pueblo dominicano, una disculpa pública, porque aunque ellos no entiendan, la educación se paga de los impuestos que pagamos los contribuyentes del país. Nosotros pagamos con nuestros impuestos la educación de nuestros hijos, no un regalo. Y ustedes están entre los sectores económicos del Estado Dominicano que mejor sueldo ganan. Tienen el mejor presupuesto del país y tenemos 2 billones de pesos invertidos en 13 años y todavía no se ha visto una muestra así de mejora de la educación dominicana. 2 billones, lo digo nuevamente, son 2 millones y medio de pesos dominicanos para mejorar la educación. Eso se ha vuelto sal y agua porque ustedes se han convertido en una trabanca para el desarrollo de la educación dominicana. No, y esa decisión se tomó después de que la comisión hiciera una reunión y ellos se tomaron la decisión de suspender la clase y afectar a más de 22,000 estudiantes. Bueno, llegamos al final de este programa. John, Clara, deseándoles a ustedes que pasen un excelente fin de semana. No sabemos si va a llover, va a hacer calor, pero aquí estamos. Pero usted Adelante. puede en el fin de semana no sentirse tan solo y visitar nuestro canal de YouTube y por Claro. ahí ver todos los trabajos que hemos realizado. También usted puede repetir estas informaciones en caso de que no haya tenido el tiempo de estar en vivo y estar presente con nosotros. Claro que sí. Nos vemos el próximo viernes de 6 a 7 de la noche aquí Oye, por yo no me déjalo. País Semanal. Bye. Una propuesta televisiva que tiene como misión informarte, entretenerte y educarte sobre temas sociales, políticos